Saúl lo tenía todo en su mano. Saúl tenía el respaldo del profeta Samuel. Tenía el respaldo del pueblo, gloria a Dios. Pero no supo, gloria a Dios. Saúl no supo, gloria a Dios. No supo guiarse por el Espíritu de Dios. No supo guiarse por el Espíritu de Dios. No supo buscar el consejo de Dios. No supo buscar la sabiduría del Señor. En una ocasión, gloria a Dios, Saúl se encontraba desesperado, gloria a Dios. Desesperado, gloria a Dios, porque Saúl quería, gloria a Dios, que el Señor lo restituyera en el trono, gloria a Dios. Saúl quería volver a ser rey, gloria a Dios. Glorificado sea tu santo nombre. ¿Y qué hizo Saúl, gloria a Dios? Tuvo que consultar una hechicera, gloria a Dios. Una hechicera para que invocara, gloria a Dios, para que invocara el espíritu de Samuel. Glorificado sea tu santo nombre. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl, gloria a Dios? Hoy, gloria a Dios, hoy tú y tus hijos estarán en el cielo, gloria a Dios, porque van a morir, gloria a Dios, van a perecer. Glorificado sea tu santo nombre. Allí se armó una batalla, gloria a Dios, una batalla. Glorificado sea tu santo nombre. Y aquí vemos cómo muere Saúl, gloria a Dios. Saúl muere de una forma violenta. Una espada lo traspasa de lado a lado. Glorificado sea tu santo nombre. Muere su hijo Jonathan. Glorificado sea tu santo nombre. Se dejó meter presión de aquellos hombres, gloria a Dios, y no supo guiarse por el Espíritu de Dios. No supo buscar la sabiduría del Señor. Nunca consultó al Señor, gloria a Dios. Quiso hacerlo todo por su propia fuerza, gloria a Dios, por su propia inteligencia, gloria a Dios. ¿Y cuáles fueron los resultados, gloria a Dios? Los resultados fue un reinado fallido, gloria a Dios. Un reinado fallido. Hizo todo lo posible, gloria a Dios, para que el Señor lo restituyera. Le vivía clamándole a Samuel. Vivía de rodillas ante Samuel, gloria a Dios, para que Samuel intercediera ante el Señor, gloria a Dios, para que el Señor lo pusiera otra vez como rey, gloria a Dios. Él quería volver a ser rey, gloria a Dios. Pero fue desechado, gloria a Dios. Desechado por el Señor. A veces venía un espíritu maligno, gloria a Dios, y lo atormentaba, gloria a Dios. Un espíritu maligno lo atormentaba, y él tenía que clamar muchas veces a David, gloria a Dios, para que David le tocara el arpa, gloria a Dios, para que David le tocara el arpa, para él poder conciliar el sueño, para él poder tener un poco de paz, gloria a Dios. Glorificado sea tu santo nombre. Aquí vemos a aquel jovencito, gloria a Dios, aquel jovencito, el cual llevaba por nombre David, hijo de Isaí. Glorificado sea tu santo nombre. Aquel jovencito amaba a Saúl como si fuera su propio padre. Aquel jovencito veneraba a Saúl, gloria a Dios, como si fuera su propio padre. Glorificado sea tu santo nombre. Pero aún así, gloria a Dios, Saúl buscaba la forma, gloria a Dios, de acabar con la vida de David. Buscaba la forma, gloria a Dios, para destruir a David, gloria a Dios. ¿Y qué le hacía David a Saúl, gloria a Dios? Simplemente lo obedecía, gloria a Dios. Simplemente, gloria a Dios, escuchaba sus órdenes. Glorificado sea tu santo nombre. Pero Saúl no tomaba en cuenta aquella obediencia de aquel pequeño jovencito, gloria a Dios. Aquel pequeño jovencito que fue ungido por Samuel, gloria a Dios. Cuando Samuel fue al campo a ungir a David, gloria a Dios, Samuel le dice al Señor: Señor, pero es solamente un niño, gloria a Dios, es solo un niño. Glorificado sea tu santo nombre. El Señor le dice, gloria a Dios, el hombre
se fija en la apariencia. El hombre se fija en la apariencia, pero el Señor se fija en el corazón. El Señor se fija en el corazón. No importa si eres alto, no importa si eres bajo, no importa si eres gordo, no importa si eres flaco, gloria a Dios. Cuando el Señor te usa como instrumento, tú te abres paso entre millares, gloria a Dios. Te abre paso entre millares, gloria a Dios, porque el Señor está contigo. Glorificado sea tu santo nombre. El salmista David, gloria a Dios, después que alcanzó su reinado, fue un hombre, gloria a Dios, que cometió pecados, cometió asesinato, pero aquel profeta, gloria a Dios, se humillaba delante del Señor, le pedía perdón por su pecado, le pedía perdón por su falta, gloria a Dios, siempre vivía de rodillas ante el Señor, gloria a Dios. David, gloria a Dios, era muy diferente a Saúl, gloria a Dios. Era muy diferente a Saúl. David, gloria a Dios, reconocía su falta. Por eso dice, gloria a Dios, el Salmo 51, versículo 10. En pecado me concibió mi madre, gloria a Dios. Pero pon en mí, gloria a Dios, un corazón limpio. Pon en mí, gloria a Dios, un corazón puro. Glorificado sea tu santo nombre. Aquí vemos la grandeza de David hacia el Señor. Aquí vemos, gloria a Dios, la obediencia de David hacia el Señor. Aquí vemos, gloria a Dios, la veneración de David hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando alguien quiera, gloria a Dios, meterte presión, cuando alguien quiera, gloria a Dios, que tú hagas, gloria a Dios, lo que tú no quieres hacer, gloria a Dios, desecha a esa persona, gloria a Dios, desecha a esa persona y no te deje convencer, gloria a Dios, porque si te deja convencer, te verá en problemas, gloria a Dios, te verá en dificultades, como se vio el rey Saúl, gloria a Dios. Saúl se vio en dificultades, gloria a Dios, por no escuchar la voz del Señor, por no buscar la dirección del Señor, por no dejarse guiar por el Señor.